Hola, mi nombre es Zamora Sofía Armas Barrales y este es mi legado del tercer momento de la materia Mecatrónica 1 en el grado de 11º. En este legado explicaré el laboratorio 1 llamado convertidor de corriente directa a corriente directa. 1. Objetivos. El alumno utiliza el código numérico para determinar el valor de capacitancia en capacitores cerámicos. El alumno identifica las terminales de conexión del regulador de voltaje 7805. El alumno implementa un convertidor de 12 voltios de corriente directa a 5 voltios de corriente directa utilizando el regulador 7805. El alumno utiliza el multímetro para comprobar el correcto funcionamiento del convertidor de corriente directa a corriente directa. 2. Desarrollo. 2.1. En la tabla 1 identifiqué el código de colores del resistor de 390 ohms más menos 1%. En la imagen se muestra un resistor que estoy utilizando con estas propiedades. Por ende, el resistor tiene los colores naranja, blanco, negro, negro y café. Colores que simbolizan cada valor del código. 2.2. Después, calculé el código numérico del capacitor cerámico de 0.22 microfaradios. El código numérico es 224, 22 es el dígito y 4 la cantidad de ceros, lo que daría un resultado de 220.000 picofaradios. Esta cantidad se puede convertir en 0.22 microfaradios o 2.2 por 10 a la menos 7 faradios. 2.3. Calculé el código numérico del capacitor cerámico de 0.1 microfaradios. El código numérico es 104, el dígito es 10 y la cantidad de ceros está indicada por el 4. Entonces daría un resultado de 100.000 picofaradios. Esta cantidad puede convertirse en 0.1 microfaradios o 1.0 por 10 a la menos 7 faradios. 2.4. Siguiendo el diagrama de conexiones mostrado en la imagen 1 del documento Mecatrónica 1 M3 Lab 01, armé el circuito utilizando el protoboard. En el video 1 se puede apreciar el montaje del circuito eléctrico elaborado por mí. Primero conecté los 12 voltios al bus de alimentación, coloqué el convertidor de corriente directa a corriente directa y coloqué el capacitor cerámico de 0.22 microfaradios en el primer pin del convertidor. Conecté la terminal negativa del capacitor con el bus de alimentación negativo a través de un cable. También conecté la terminal positiva del capacitor con el bus de alimentación positivo del proto, colocándolo en el primer pin del convertidor. Conecté el segundo pin del convertidor al bus negativo del protoboard y en el tercer pin del convertidor coloqué el capacitor cerámico de 0.1 microfaradios y conecté la terminal negativa del capacitor al bus negativo del proto. También en el tercer pin del convertidor coloqué una resistencia que después conecté a un diodo LED. Conecté la terminal positiva de LED a la resistencia y la terminal negativa de LED al bus de alimentación negativo del proto. 2.5. Comprobé que el circuito eléctrico funcionara correctamente conectándolo a corriente. 2.6. Medí el voltaje de la entrada y salida del regulador utilizando un multímetro. En el voltaje nominal, se suponía que la entrada del regulador brindaría 12 voltios, mientras que la salida del regulador brindaría 5 voltios. Sin embargo, en el voltaje medido, la entrada del regulador brindaba 12.16 voltios y la salida del regulador 5.00 voltios. En la imagen 7 y 8 se me puede apreciar midiendo el voltaje de la entrada y salida de mi circuito eléctrico con el multímetro. 3. Resultados. 3.1.
El primer resultado obtenido fue el montaje del circuito eléctrico y su correcto funcionamiento. 3.2. El voltaje medido con el multímetro de la entrada y salida del regulador de voltaje. 4. Conclusiones. En este laboratorio aprendí a leer el código de colores de los resistores y el código numérico de los capacitores cerámicos. Además, conocí el funcionamiento del regulador de voltaje 7805. Tuve algunos problemas para leer el diagrama de conexiones y montarlo en el protoboard. Uní las terminales del diodo emisor de luz con las de un capacitor cerámico, pero después de consultar con el profesor Eleazar la estructura de mi circuito, me di cuenta que dichas conexiones eran incorrectas e hice las correcciones necesarias. Es así que concluyo mi legado. Gracias por ver.